Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El reino de los metazoos, como os digo, es un reino enormemente grande y la base de los animales y su clasificación empieza precisamente aquí. Se da con las características de los metazoos en general, que son animales multicelulares, que son móviles y que son heterótrofos. Su diversidad es enorme con respecto a la radiación del Cámbrico que se dio en los metazoos, especialmente los organismos triblásticos, son los más visibles para los ojos humanos, todo se ha dicho, exceptuando las plantas, que las plantas ya las veremos más adelante. Así como la interacción con los humanos de modo cultural, nuevamente exceptuando a las plantas. Y en toda esa biodiversidad y en todos esos cambios de tamaño y forma, como podemos poner orden más o menos, pues en todo ese fenómeno tan diverso nos basamos en las clasificaciones. Primero que todo, los metazoos se pueden clasificar teniendo en cuenta la simetría. Como ya os comenté en vídeos anteriores, teníamos la simetría radial y la simetría bilateral. Si no lo sabéis, pues iros al vídeo de principios de la zoología, que por allí andan. De estas explicaciones de términos, ejes, simetrías, etc. La paleozoología realmente estudia los cambios en los cuerpos y en la geología a lo largo del tiempo. Ya fue en el siglo XIX cuando el concepto de bauplan, que es la idea de planes corporales como ocurre con los artrópodos o los moluscos o incluso los cordados, apareció. El bauplan histórico de cada grupo es el que necesitan y estudian los paleozoólogos, y aunque estudian también la diversidad de los metazoos, es muy interesante ver cómo se desarrollan cada uno de esos grupos. Concluyendo, por tanto, que todos los planes esqueléticos o bauplanes esqueléticos que hay presentan una gran disparidad, dando una variación existente en términos de estructura y en arquitectura corporal. Los morfoespacios, como decíamos antes, son aquellos que van a medir esa disparidad de formas y, como ya os comenté anteriormente, los morfoespacios nos dan una gran variedad de posibilidades y después nos toca comprobarlo empíricamente y compararlo con el fósil que tenemos delante. En los patrones de organización de zoología se considera que la multicelularidad primitiva se da principalmente en los poríferos, como los primeros organismos, y luego ya en los eumetazoos, que se dan como, por ejemplo, los nidarios. Y en vertebrados, sobre todo, va a destacar una formación que se podría definir como una apomorfía, porque es la aparición de la cresta neural, que se da desde el ectodermo y es conocida como la cuarta capa germinal. De esto ya hablaremos, insisto, más en embriología y muchísimo mejor sobre el tema. Dentro de los metazoos triblásticos también hay tres grupos clásicos, que son los triblásticos acelomados, como los bilaterales que no tienen celoma, todo organismo bilateral y sin esqueleto, que puede llamarse, por ejemplo, el caso de los platelmintos, aquellos que son los triblásticos pseudocelomados que no tenían un celoma real, como ocurre con los nematodos, y los triblásticos celomados, que son los que tienen celoma y que tienen el peritoneo, dando como ejemplo los anélidos. Esta descripción conlleva la dirección evolutiva de las formas acelomadas a las celomadas, en esa visión más clásica. Esta apreciación es importante ya que el celoma es muy importante en todos los organismos animales. El celoma sirvió para aumentar la homeostasis general entre el tubo digestivo y la pared corporal en donde se encontraban, como ayuda del intercambio de sustancias. Los celomas sirvieron por primera vez para dar estructuras rígidas o esqueletos hidrostáticos, de modo que se llenaban de fluido los organismos y tenían otras oportunidades ecológicas y organismos también que aparecerían con organismos perforadores. El celoma es una característica esencial, por tanto, para la gran diversidad de la radiación del Cámbrico y, asimismo, también ayuda al aumento del tamaño
de los organismos gracias a ayudar a los procesos de autorregulación. Los triblásticos celomados, este tipo de organismos, son los que van a producir la radiación a protóstomos y deuteróstomos, de los cuales ya habíamos comentado algo en la formación de la boca. Solo en protóstomos veremos que boca y ano están en el mismo orificio y lo produce el mismo origen, mientras que en deuteróstomos aparece la boca y el ano como cosas completamente separadas. De hecho, la boca será por neoformación. Asimismo, los bauplanes, que son más sencillos y vistos hasta ahora, se descubrieron que vendrían del grupo de los metazoos como un grupo, por tanto, natural, y que se considera como un grupo, según la hipótesis de diversos científicos, como un origen polifilético, ya que cada linaje tiene un origen único en cada grupo, y es cierto que hay un antepasado común o un ancestro común celomado primitivo, que en general algunos tienen la hipótesis de que podría ser una parte o un grupo monofilético en su conjunto. Esta hipótesis polifilética, sin embargo, no se dio por conceptos filogenéticos, sino por conceptos más bien a priori, ya que las ventajas de la multicelularidad son tan ventajosas realmente que muchos organismos hubiesen tendido a ella, porque la evolución tiende siempre a buscar los mecanismos más eficientes. Realmente esta no es una hipótesis, ya que los conceptos son subjetivos, así que a finales del siglo XX muchos científicos pensaban muy en contra de esta última teoría que se había sacado hacía muchísimos años y propusieron, como digo, hacer más caso a la filogenia y a la filogenética, de modo que los metazoos tuvieran una tendencia más neodarwinista, y se consideraba así que los metazoos son un grupo monofilético dividido en organismos triblásticos y diblásticos, y dentro de los triblásticos tendríamos evidentemente organismos acelomados, pseudocelomados y celomados, donde estarían englobados los deuteróstomos y los protóstomos, tendiendo así ese caso de coincidencia en las hipótesis y en esos casos de convergencia, que podría haberlos, pero que no llevarían a ningún sitio más allá de convergencias evolutivas, más que porque se dé todo del orden en el que se planteaba anteriormente. Ya hacia finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se descubren e introducen precisamente esas filogenias moleculares que han hecho cambiar toda la visión evolutiva, y ya en 1999 los científicos plantearon de hecho la idea o la hipótesis de que los poríferos diblásticos, triblásticos, con gran variedad y siendo los primeros organismos del grupo monofilético, darían la radiación al resto de organismos de los metazoos. También es muy interesante que hay numerosos cambios estructurales dentro de los bilateria, dentro de los animales bilaterales, dando a los nematodos y artrópodos de un mismo ancestro común que se llama los ecdysozoos, que son organismos pseudocelomados, pero en concreto los artrópodos, por ejemplo, se relacionan convergentemente con los anélidos por determinadas cuestiones genéticas, y los anélidos nemertinos, platelmintos, braquiópodos y moluscos se denominan como los lofotrócozos, que son animales acelomados, y estos lofotrócozos son los que van a dar, digamos, a otro grupo, y con el anterior van a dar en su conjunto a los protóstomos, dejando los deuteróstomos, que se dan en equinodermos y hemicordados. Y por otro lado tendríamos a los cordados, que van a ser en su conjunto todos, equinodermos, hemicordados y cordados, los organismos celomados. Y bueno, una de las demostraciones más filogenéticas parece ser que dice que efectivamente la condición primitiva era mantener el celoma, y que las relaciones entre pseudocelomados o acelomados fueron pérdidas o modificaciones que se hicieron para adaptarse mejor a determinados medios. En 2003, Balauban y Adout mantienen esa hipótesis y dan otra hipótesis de llamar al ancestro común de bilateria como
Urbilateria, que es un celomado segmentado primitivo con los ancestros principales de deuteróstomos y protóstomos, manteniendo en principio los protóstomos una versión más segmentada y más similar al ancestro común, y en el caso de los deuteróstomos una forma un tanto ya más modificada. Actualmente todas estas hipótesis se pueden considerar realidad, entre comillas, ya que muchas evidencias parecen prometedoras analizando el registro fósil de la explosión cámbrica, dando un porcentaje enorme de muchos de los bilaterales que son segmentados y siendo quizás un carácter primitivo. El registro fósil también nos puede permitir saber más información sobre los Urbilateria, de modo que se ha visto que este registro es un tanto decepcionante, pues se pensaría en vermiformes y segmentados, pero en los ignofósiles se ha visto, por ejemplo, que la época deseada por los paleontólogos, que es que los bilaterias primitivos que se darían como galerías dan formas recolectoras y por debajo de los cianobacterias, con un dato de aproximadamente unos 1000 millones de años, tendrían el origen, se redató hasta los 1599 millones de años, llevándolo mucho más atrás por tanto en el tiempo. Así pues, en 2005 Hoffman refutó esta hipótesis de las galerías, que dijo que eran fenómenos epigenéticos o fenómenos de grietas por desecación, pero que no tenía sentido que el animal aumentara su tamaño, y con esa datación implicaría que si el primer organismo vermiforme aparece hace 600 millones de años, habría una diferencia de unos 1000 años sin evidencias. Y esto también es uno de los problemas que tiene el registro fósil, que podemos tener grandes etapas en las que no tengamos ni un triste fósil entre medias para aclararnos. Esos ignofósiles, que no serán de organismos vermiformes, ya que en el 2008 en la plataforma continental de las Bahamas se encontró que había una teca y 2 crestas características, dando por tanto que todo lo que se había comentado hasta ese momento de galerías previas de distintos organismos que se hubiesen enterrado y demás, y que por tanto dejaban esas impresiones en la Tierra, esos ignofósiles, pues los organismos quizás no se pueden descartar del todo, pero los ignofósiles pueden ser o no ser dados por estos organismos, así que como hay mucho debate, pues se deja como algo un poco abierto. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.